Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. El tiempo para la verdad es patrocinado por la Clínica Dental Bernard Fialkoff DDS, con especialidades en implantes dentales, láser periodontal, cirugía cosmética. Visítanos en el 5603 de la 214 Street, Bayside, New York, con el teléfono 718-229-3838. Clínica Dental Bernard Fialkoff. Sometimes life can be so damn hard. You don't know where to go. Everything keeps falling apart. Yeah. You try to do your best, but only God knows that you've given everything you've got, but the world takes you down. You just keep moving on, let your fears. Muy bienvenidos al Tiempo para la Verdad. Es un placer estar juntos de nuevo. Yo soy el Dr. Bernard Fialkoff y hoy vamos a hablar de algo sumamente importante por nuestros hijos, adolescentes, y también la comunidad en general, con lo que estamos pasando por esta crisis de las drogas, la violencia y las cosas que están pasando en nuestras comunidades. Y tenemos la oportunidad y el placer de tener con nosotros la doctora Ruth Mejía, una psicóloga para las organizaciones y para la gente aquí en la ciudad de New York. Ahí la ves. Ella tiene una sonrisa muy linda. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, actualmente cursando en lo que se llama AMAPSI, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, con diplomato en psicología clínica. Ruth tuvo más de 10 años de experiencia impartiendo educación sexual para adolescentes y consejera a víctimas de violencia doméstica en la clínica Evangelina Rodríguez de Santo Domingo, la República Dominicana. Ahí la ves. Ha sido gestora cultural, conferencista, con un diplomado en imagen pública de la Escuela Víctor Gordoa. También es cosmetóloga con especialidad en el pelo y fungió como consultora de belleza y peluquería, teatrista, y es recién graduada de locutora y amante de las letras. Tú la ves ahí con otro librito de ella. Y Buda, por favor, si tú pones la doctora en vivo ahí en la pantalla, vamos a dar un gran bienvenido a la doctora Ruth Mejía. Muy buenas noches, Ruth, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la invitación. Les quiero aclarar que soy licenciada, todavía no llego a doctorado. Soy licenciada en Psicología de las Organizaciones. Muy agradecida por la invitación y por esta oportunidad de llevar un mensaje de salud a la comunidad que tanto lo necesita. Gracias por tenernos con ustedes. Es un placer y vamos a dar un reconocimiento a Manuel Núñez, que los puso juntos, y el buen trabajo que él hace con su grupo de prevención de las drogas y alcoholismo, que él ya está en eso muchos años ayudando la ciudad de New York. Muchas gracias, Manuel. Y te quiero preguntar, porque tenemos que cubrir tantas cosas, cuando tú fuiste jovencita, ¿cuáles fueron tus sueños?
Pues mira, inicialmente yo de niña quería ser azafata. Yo encontraba que eso era algo como tan especial, tan mágico, y luego quería ser doctora en medicina. Y al final encontré, porque siempre he tenido una pasión por la lectura, encontré escritos de Sigmund Freud y me quedé fascinada con el psicoanálisis y es de allí que nació mi deseo de trabajar con lo que es la conducta y la salud mental de alguna manera. Qué interesante. Entonces, ¿te gusta tratar de ayudar a la gente cuando están en medio de circunstancias y condiciones muy estresantes? Así es, porque el comportamiento humano es algo que me fascina, el ver cómo somos capaces de alguna manera de dictar nuestro destino y cómo muchas personas pueden enfrentar la misma situación y tener resultados diferentes. Tenemos casos, por ejemplo, de niños que son hermanos y son hijos de padres alcohólicos o que abusan de sustancias y uno de esos niños logra trascender y triunfar en la vida y otro se va por el camino de la delincuencia o de las drogas. Y eso es algo realmente fascinante. Es verdad. Yo también lo encuentro muy interesante y como soy cirujano de implante dental y de encía, todos mis pacientes vienen con mucho miedo. Eso es algo con mi profesión que yo he experimentado mucho en la práctica clínica que yo tengo ya por 40 y pico años y tiene mucha razón. Es muy interesante ayudar a la gente. Y te quería preguntar, porque yo sé que tú emigraste de la República Dominicana aquí al país, ¿y qué barreras tú tuviste que superar cuando tú llegaste aquí? Bueno, la barrera más importante y creo que la que más afecta a la mayoría de los inmigrantes es la barrera del idioma. A pesar de que en República Dominicana yo estudié inglés y trabajé para compañías americanas, nunca va a ser lo mismo cuando tienes que hablar en la cotidianidad, aprenderte lo que son las expresiones idiomáticas del lugar donde estás, del entorno y las particularidades quizás de tu carrera. Y otra barrera fue el poder ejercer, porque cuando no tienes experiencia local y encima no es tu idioma primario, son muchas barreras que hay que saltar para tú poder conseguir a alguien que te ofrezca esa primera oportunidad. Yo te entiendo muy bien porque cuando yo vine de Cuba, era jovencito, tenía 8 años y me recuerdo muy bien los problemas que pasó mi mamá, que era farmacéutica, y cómo tuvo que empezar, y también mi papá, que era un médico y tuvo que empezar su internado de nuevo, y pasamos muchas cosas cuando dejamos nuestro país de nacimiento, es verdad. ¿Cómo es que tú decidiste de meterte y ayudar contra la violencia doméstica? ¿Hubo algo que pasó con un amigo tuyo, o en tu familia, o contigo? ¿Por qué decidiste eso? Pues la verdad es que yo vengo de un entorno de mucha pobreza y en nuestros barrios de Santo Domingo, aunque yo soy oriunda de la zona norte de la ciudad de La Vega, pero me crié en Santo Domingo, y en los sectores pobres te das cuenta que todo está conectado. Lo primero es que todo está relacionado de una forma. Ves que los adolescentes embarazan a muy temprana edad, que tienen un ingreso poco, pero muchos niños. Y muchas veces esa familia de alguna forma disfuncional tiene un marido que si no está ausente usa drogas o alcohol y también abusa físicamente no solamente de su compañera sino de los niños. Entonces eso trae como resultado niños que no terminan la escuela, que desertan la escuela, que desarrollan muchos problemas de estima y de comportamiento. Y yo de alguna manera siempre quise ayudar a la gente y me di cuenta cuando yo hice mi bachillerato en República Dominicana hay que hacer un trabajo comunitario mandatorio para poderte graduar, que incluye estar haciendo actividades. Y yo trabajé en el hospital que se llama Francisco Moscoso Puello
Y por el trabajo que hice, que ellos quedaron muy contentos conmigo, me refirieron a la clínica doctora Evangelina Rodríguez, que es una clínica de planificación familiar. Y como yo estaba entrenada en un programa de educación sexual para adolescentes, ellos me dieron la oportunidad de seguirme capacitando, y lo que yo hacía era ir a las escuelas y a los barrios a dar charlas para prevenir embarazos no deseados y también enfermedades de transmisión sexual. Y eso me permitió mirar la realidad de lo que pasa en nuestros barrios, cuánta carencia de educación sexual hay, y como consecuencia, no solamente niños no deseados y que no estamos preparados económicamente para solventar ni educar, sino también muchísimas enfermedades de transmisión sexual, porque los jóvenes se involucran en actividades sexuales a muy temprana edad, pero al no tener educación sexual, no van al médico a hacerse los chequeos del lugar. Hay mucha promiscuidad también, lo cual hace que cuando tú te contagias de cualquier enfermedad de transmisión sexual, la pasas a otro y a otro. Se hace un efecto ping-pong, porque como nadie se protege y vas cambiando de pareja al azar por el asunto de la promiscuidad, pues se magnifica la cantidad de contagio a veces a números que es increíble. Es verdad, hay cambios que han pasado en la sociedad que están causando tanto daño, y por eso este show es tan importante. ¿Qué cambios tú has visto sobre el consumo de las drogas ilícitas y el alcohol y en nuestras comunidades aquí en Nueva York? ¿Qué tú has visto, y como psicóloga, qué tú has experimentado con la gente? Pues realmente hay una preocupación muy grande, porque estamos pasando por dos situaciones delicadas y que han impactado el mundo, y sobre todo aquí en la ciudad de Nueva York. Una fue que estuvimos 2 años encerrados, y el efecto pandemia, además de que hubo un aumento muy significativo en lo que son trastornos de la mente, ¿no? Ya sea ansiedad, depresión. También hubo un aumento muy grande en lo que es el consumo de alcohol y drogas. El asunto de legalizar el consumo del cannabis, por ejemplo, para uso recreativo aquí en Nueva York, ha traído como consecuencia un aumento desproporcionado y también indiscriminado en el uso excesivo de sustancias. Y está afectando también mucho a nuestros adolescentes, porque hay una percepción de que no hace daño, que está contrarrestando con la realidad de que sí hay efectos negativos, todo lo que tú haces en exceso, y sobre todo sustancias que te alteran la manera de tú percibir el mundo y cómo te comportas con relación a él. Hay un impacto directo, por ejemplo, en el aumento de accidentes de tránsito, porque yo voy más distraído por el hecho de estar consumiendo, en este caso, cannabis, que quiero hacer este ejemplo en particular, y esto está trayendo consecuencias medibles y que todavía no sabemos a largo plazo las secuelas negativas que va a traer. Otra cosa que noto mucho es que durante la pandemia, este aumento excesivo en el consumo de alcohol y drogas, y las personas ahora tener que reintegrarse a la actividad normal, no han sabido cómo detener el asunto, y esto está causando también un impacto negativo en el rendimiento laboral de las personas. El hecho de que muchas personas también se acostumbraron a recibir algunos tipos de ayudas del gobierno a nivel económico ha hecho que muchas personas no quisieron reintegrarse a trabajar, y esto aumenta esa sensación de desánimo y de desconcierto en las personas, no querer no proveer los resultados esperados en sus trabajos. Y todo esto trae como consecuencia un impacto negativo en líneas generales en nuestras comunidades. Y encima de eso le vamos a poner el tema de la inflación, porque todos los problemas de ansiedad y de estrés se crecen cuando tenemos menos acceso a producir dinero también. Tú sabes que tú has traído e iluminado unos puntos ahora que son muy importantes, porque muchas veces no pensamos
del beneficio de tener un trabajo. Además de económico o que nos dan un cheque, sí, eso es importante, pero es un sentido de ser productivo, de tener algo que hacer durante el día y algo que vamos a intercambiar con otros. Y yo creo que muchas veces no pensamos suficiente de las necesidades de verdad de nosotros como seres humanos, que no es nada más que alguien nos manda dinero, porque si no estamos produciendo, no tenemos buenos moral y podemos sentirnos, tú sabes, perdidos en el día, sin una meta, sin un propósito. ¿Y qué tú piensas de eso? Bueno, además de lo que acaba usted de decir, doctor, hay otro factor que influye ahí, que tiene mucho que ver con el resultado de las enfermedades emocionales. Cuando nosotros tenemos que salir a trabajar, no es solamente el hecho de producir el dinero, estamos también cumpliendo con una necesidad del ser humano que es de socializar, de tener un sentido de pertenencia, de poder involucrarse en algo positivo. El hecho de tú tener que salir de la casa te obliga a quitarte el pijama y a cambiar la actitud mental, porque cuando te sientes triste, por ejemplo, y estás en pijama, esa sensación de tristeza aumenta. Pero el hecho de que te tienes que duchar, que te tienes, en el caso de las mujeres, que maquillar y que desplazarte hasta ese lugar de trabajo, ya eso es terapéutico de por sí, a menos que estés haciendo un trabajo que de verdad no disfrutas y la única razón por la que la haces es por el ingreso económico. Aún así, el impacto positivo de tener que salir, que encontrarte con gente, que compartir con gente, sigue siendo mejor que te tenga que quedar en la casa. Tú sabes, Entonces, por eso yo quise tenerte en el show y estoy muy contento de tenerte aquí en el canal, porque cuando yo leí el artículo que tú escribiste por, tú sabes, señor Núñez en su revista, yo vi algo que yo siempre he pensado y quiero darte la pregunta para que tú puedas repasar esto, tú sabes, con los televidentes, porque tú tienes un punto de vista sobre necesidades que muchas veces no se hablan y que yo personalmente, mi opinión es que está afectando nuestra sociedad porque no lo estamos mirando. Y entonces te quiero preguntar algo. Una de las cosas que yo he visto es que a mí me afecta y me preocupa, y quiero preguntarte, ¿qué es tu opinión entre la incidencia de enfermedad y otras cosas que no son buenas y las drogas, el consumo de las drogas y la enfermedad? pues bien, como ya había mencionado antes, todo está conectado. Si nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es la salud mental, es una sensación de bienestar que nos provee la fuerza para combatir el estrés del día a día. El equilibrio, ese balance, eso es lo que es la salud mental. Ahora bien, cuando la salud mental no está balanceada y está afectada por temas como la depresión, y aquí viene un asunto bien importante. Yo utilizo alcohol o drogas para muchas veces lidiar con problemas emocionales que yo no sé cómo manejar. Entonces, esa solución momentánea que me produce la sustancia, lo que va a hacer es acrecentar el problema que yo quiero evitar. Porque una vez que pasa el efecto, entonces yo me siento peor. Entonces aumento la dosis de lo que estoy consumiendo para que me haga sentir mejor, pero todo eso es momentáneo. Y hay muchos estudios que comprueban la correlación directa. Por ejemplo, cuando estamos estresados y encima de eso utilizamos sustancias, ya sea drogas o alcohol, aumentamos en un porcentaje muy grande lo que es la producción de la hormona que se llama cortisol. Y cuando tenemos un exceso de cortisol en nuestro organismo, estamos más propensos a desarrollar enfermedades tales como el cáncer, el asma, las alergias, enfermedades inflamatorias. Y todo esto, cuando usamos también sustancias, no tenemos la capacidad de discernir a veces lo que es real de lo que nosotros estamos percibiendo.
Entonces es muy importante esto porque nosotros no queremos entender muchas veces que el que usa drogas y alcohol está enfermo y está tratando de mejorar su enfermedad con una sustancia que lo que produce es un efecto diríamos que fuera como una fantasía de la realidad, pero no hay una mejora de tus síntomas van a ir empeorando. Entonces, encima de eso, ponemos que una persona que está usando drogas o alcohol va a tener menor rendimiento en su trabajo, va a tener dificultades para comunicarse, va a tener dificultades en sus relaciones interpersonales, va a tener dificultades para contrarrestar porque su cuerpo ya no está trabajando con la eficiencia que debería. Entonces, para afrontar esa situación de salud, ya no tiene los mismos recursos, porque el cuerpo está en un estado inflamatorio que empeora ya la enfermedad de por sí. Entonces, hay que poner, tenemos, por ejemplo, el doctor Pérez Gualtieri, quien es el director de la clínica, que así se llama Clinic en Barcelona. En una entrevista que se le hizo, mencionaba que el estrés está directamente relacionado al inicio de enfermedades como el cáncer. Entonces, el poder conectar todas estas cosas nos da a ustedes los médicos y a nosotros que tratamos la conducta herramientas para poder ayudar mejor a las familias de los enfermos, porque eso es otra. Cuando hay una persona que padece de este tipo de enfermedades, ya sea inducido por el uso de alcohol o drogas o no, todo el entorno está afectado, porque el que va a cuidar a ese paciente tiene que tener herramientas para poder cuidarle, para poder guiarle, para poder ayudarle. Y efectivamente, por ejemplo, hay personas e instituciones como Manuel Núñez con su revista Prevención que ofrecen estos servicios sin fines de lucro. Y también hay instituciones gubernamentales que ofrecen ayudas, pero las personas sienten vergüenza de admitir que tienen un problema de drogas o de alcohol o de violencia doméstica, y por ende no se busca la ayuda del lugar a tiempo. Entonces nosotros los amigos, los familiares, debemos ir mirando siempre esas señales. ¿Qué cambia en la conducta de mi compañero? Que yo lo veo distraído, que lo veo que está trabajando y no presta. Entonces nosotros vamos a ir mirando esas señales y podemos intervenir de manera discreta a ofrecer ese oído primero para escucharte. ¿Puedo ayudar en algo? ¿Tú te estás pasando por algo? Y ya por ahí podemos conectar a referir a esa persona a quien le pueda dar una ayuda más profesional. Magnífico. Now, hay mucha gente escuchando y probablemente han empezado a pensar o empezaron a ver algo que sospechaban, pero no estaban seguros o ciertos de la condición, pero probablemente ahora sí. So, ¿qué preguntas tú sugerías a una persona mirando este canal para tratar de dejar esa persona poder hablar y darle un chance que ellos puedan empezar a parar lo que están haciendo con las drogas, o sea, el alcohol, lo que sea, o si tienen mucho estrés? ¿Qué preguntas tú sugieras que pudieran usar? Bueno, lo primero es, si depende de la cercanía que tengas. Si es un familiar cercano, alguien con quien vives, tú empiezas a notar que la persona deja de participar en las actividades familiares. Digamos que hay una cena y la persona prefiere estar en su cuarto, está saliendo todo el tiempo, está pidiendo, por ejemplo, delivery de bebidas alcohólicas en días que no son de festividades. Digamos que usualmente esa persona se tomaba un trago el día de Acción de Gracias y ahora tú ves que en día de semana está tomando. El primer paso es, desde la empatía, ofrecer ayuda. Tú estás pasando, preguntar directamente, ¿te está pasando algo que te preocupe, algo que te molesta, hay algo de lo que quisieras hablar? Y dependiendo, es muy posible que inicialmente la persona esté resistente, porque tenemos mucho tabú con relación a la salud mental y tenemos mucho tabú con admitir que tenemos un problema de abuso de sustancias. Entonces, esa primera pregunta es, ¿cómo te puedo ayudar? Parece tan simple, pero es la más importante, porque debemos abrirnos a que la persona poco a poco nos quiera contar. Hay otra cosa que también nos está afectando mucho y que ha crecido mucho en los últimos 2 años.
y es que la soledad, ese sentimiento de soledad, sobre todo en las personas, los adolescentes y los envejecientes, es muy dañino para la salud mental. Y el sentir que alguien nos puede escuchar sin juzgarnos es sumamente importante y puede ayudar bastante a prevenir que la persona se siga sumiendo en abusar de sustancias o que quiera suicidarse o que tenga una depresión mayor y que desarrolle enfermedades como el cáncer también. Yo estoy totalmente en acuerdo a que siempre debemos hacer algo y me encanta tu pregunta, ¿cómo te puedo ayudar? Y estoy de acuerdo porque cuando un paciente viene a mi oficina, la primera cosa que yo le digo después de bienvenido es ¿cómo te puedo ayudar? Y siempre pregunto, para nuestros televidentes, que vayan con esa pregunta y empiezan a usarla, ayudar tu gente, tu familia, tus amigos, compañeros. Y doctora, estamos al fin del show, tenemos como medio minuto nada más. ¿Qué tú quisieras decir bien breve antes de tener que terminar el show a nuestros televidentes? Bien, hay dos cosas que podemos hacer que nos van a ayudar mucho a mejorar la calidad de nuestra salud mental. Vamos a compartir, integrarnos a una labor comunitaria que nos haga sentir bien, ya sea trabajo voluntario, ya sea trabajo comunitario, siempre hay algo que podemos hacer. Vamos a usar menos las pantallas, vamos a tener contacto con la naturaleza, vamos a encontrar a alguien en que confiemos que podamos hablar y contarle que estamos pasando por momentos difíciles y vamos a leer. Si no puedes leer un libro físico, usa las redes sociales a tu favor y escúchate un audiolibro mientras haces tus quehaceres, mientras te diriges de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. Y le quería recomendar a todos los que están en el campo de la salud, doctores, traten sus pacientes desde un punto de vista positivo, porque el enfrentar la enfermedad desde un punto de vista positivo nos va a ayudar a mejorarnos mejor, a recuperarnos más rápido, a tener una actitud que sí podemos lograrlo, que podemos mejorar, porque ya la medicina tiene que enfocarse en un todo, no solamente en la parte somática, sino en la parte psicológica. Para nuestros televidentes, ahí tú tienes los consejos. Salgan a producir, salgan a comunicar y socializar. Un poco menos de los videos y de los celulares. Un poco más de comunicación humana y espiritual. Y que ya tú ves que sí, eso es sumamente importante con las enfermedades y las cosas que pasan. Vamos a empezar a implementar eso, ser más humanos, tratarnos con más cariño y tener el mundo más feliz y un mundo más amistoso y más seguro, sin la violencia que estamos experimentando y sin necesidad de las drogas y violencia, como dijo la doctora. Muy buenas noches y te vemos en el próximo segmento del Tiempo para la Verdad. Muy buenas noches. Sometimes life can be so damn hard. You don't know where to go. Everything keeps falling apart. Yeah. You try to do your best, but only God knows that you've given everything you've got, but the world takes you down. You just keep moving on. Let your feet